Imagina esto. Una niña baja de un tren con una maleta atada con cuerda, ve Madrid por primera vez y cree que ha llegado al futuro. Pero el futuro huele a carbón mojado, a col hervida y a una zanja abierta donde flotan trapos, cáscaras y ratas hinchadas. A un lado, una avenida quiere parecer capital imperial. Al otro, un barro espeso se pega a los zapatos como si la ciudad quisiera tragarse a quien la pisa. Y sin embargo, ahí mismo, en ese borde incómodo entre el escaparate y el fango, empieza una de las transformaciones urbanas más brutales y menos silenciosas del siglo XX español. La historia de cómo una España rota, hambrienta y autoritaria empezó a fabricar ciudades modernas con ladrillo, disciplina, miedo y una energía casi eléctrica. Porque esa es la primera sorpresa de esta historia. La modernización urbana durante el franquismo no nace en un escenario limpio, ordenado y triunfal, sino en un paisaje de posguerra que parece lo contrario de la modernidad. No arranca con una ciudad pulida, sino con ciudades heridas. España sale de la guerra civil devastada, y durante los años 40, la autarquía frena la recuperación económica. El país avanza, despacio, con escasez, racionamiento y una vida cotidiana comprimida por la falta de recursos, y, aún así, justo en esa década gris, cuando todo parece hecho para la inmovilidad, se empiezan a preparar los mecanismos que cambiarán para siempre el aspecto de Madrid, Barcelona y muchas otras ciudades. No es un cambio instantáneo, es una presión subterránea. Como el agua detrás de una presa, la transformación se acumula antes de romper la superficie. Hay que verlo como una película en la que el decorado y la trama se contradicen a cada minuto. El régimen se presenta como guardián del orden, de la tradición y de una España eterna, casi inmóvil, pero las ciudades, incluso en los años más duros, ya están insinuando otra cosa. Más asfalto, más planificación, más concentración humana, más periferias, más necesidad de transporte, más hambre de vivienda. Mientras el discurso oficial mira hacia la jerarquía y la obediencia, la realidad urbana empieza a empujar hacia la complejidad, hacia la aglomeración y hacia una vida moderna que no cabe entera en el marco ideológico de la dictadura. Ahí está el primer gran giro. El mismo poder que quiere controlar el país acaba teniendo que rediseñar un escenario que, por su propia naturaleza, produce mezcla, movilidad, fricción y cambio. La ciudad moderna no es una plaza militar, es una criatura mucho más difícil de mandar. Madrid concentra esta tensión con una claridad casi cruel. A mitad de siglo, la capital no es solo una ciudad que crece, es una ciudad que se ensancha con violencia geométrica y al mismo tiempo se desborda por sus costuras sociales. El Plan General de Ordenación de Madrid de 1946, conocido como Plan Vidagor, imagina el Gran Madrid, zonifica la metrópoli y asigna a la periferia sur un papel residual, casi como si el mapa pudiera ordenar por decreto aquello que en la calle es caos, necesidad y urgencia. El urbanismo aquí no es solo técnica, es poder dibujando jerarquías sobre el territorio. El plano promete racionalidad. La vida real responde con oleadas humanas, improvisación y desigualdad, y eso produce una imagen fascinante y desagradable a la vez. Una capital que quiere ser vitrina monumental mientras desplaza el peso, incómodo de la pobreza hacia sus bordes. En esos bordes ocurre algo decisivo. Allí, lejos de las avenidas que buscan una solemnidad de postal, aparecen las chabolas, las infraviviendas, los huecos donde la ciudad oficial todavía no ha llegado o no quiere mirar demasiado. En Madrid llegó a haber decenas de miles de chabolas, sin contar el hacinamiento y el realquiler, y los poblados creados a partir de mediados de los 50 no lograron resolver por completo la magnitud del problema. Es una cifra que golpea. No hablamos de una anomalía pintoresca, ni de 4 casetas aisladas a la orilla de una carretera. Hablamos de un mundo paralelo, masivo, pegado al crecimiento urbano como una sombra inseparable. La ciudad que presume de orden produce un suburbio de emergencia. La ciudad que quiere exhibirse como moderna convive con techos precarios, barro, humedades y una espera interminable por servicios básicos. Eso también es la modernización. No solo el edificio nuevo que se inaugura, sino la miseria que queda fuera del encuadre, y sin embargo, aquí entra el segundo giro de la historia, el que la vuelve casi adictiva de escuchar. Esa periferia miserable no es solamente un síntoma del atraso,
Es también el laboratorio brutal donde se está inventando la ciudad futura, porque la necesidad obliga a actuar, el problema de la vivienda deja de ser una molestia local y se convierte en una cuestión estructural. A mediados de los 50 se crean en Madrid los llamados poblados de absorción y poblados dirigidos. Almendrales, Canillas, Caño, Roto, Entrevías, Fuencarral, Horcasitas, San Blas, La Elipa, Virgen de Begoña y otros nombres que hoy suenan a barrio consolidado, pero que entonces eran respuestas urgentes a una presión demográfica y social gigantesca. Su sola existencia ya dice mucho. La ciudad formal tiene que abrir espacios para absorber la ciudad informal. El urbanismo deja de ser solo representación de poder y pasa a ser una especie de dique de contención, no por altruismo puro, sino porque el desborde ya es imposible de ignorar. Lo extraordinario es que, visto desde hoy, esos nombres encierran una paradoja casi cinematográfica. Muchos de los barrios que durante décadas se mirarían por encima del hombro fueron en realidad las piezas sin las cuales la gran ciudad contemporánea no habría existido. Allí se ensayó una forma acelerada de urbanización social. Allí se acomodó a quienes llegaban con una maleta, una dirección prestada o ninguna dirección. Allí empezó a compactarse el tejido humano que más tarde sostendría fábricas, servicios, comercios, transporte, escuelas, talleres y una nueva vida urbana. La gran modernización española no se cocinó solo en ministerios, ni en salones con maquetas elegantes, se cocinó en barrios levantados a toda prisa, en bloques sobrios, en calles todavía a medio hacer, en solares donde la gente no esperaba una ciudad perfecta, sino una puerta, una ventana, un grifo, una esquina donde por fin poder quedarse. Barcelona ofrece otro espejo, igual de poderoso y todavía más punzante. En la capital catalana, el barraquismo alcanzó a finales de los años 50 dimensiones enormes. Alrededor de 100.000 personas vivían en barracas. La cifra produce vértigo porque desmonta cualquier relato cómodo de progreso lineal. Imagínalo bien, una de las grandes ciudades europeas del Mediterráneo, la misma que después sería vendida al mundo como laboratorio de diseño, turismo y modernidad urbana, tenía una franja inmensa de vida precaria, extendida por playas, laderas y periferias. No es un detalle marginal. Es una herida abierta en la piel de la ciudad, pero también es una pista. Donde más duele el desajuste entre crecimiento y vivienda, más evidente se vuelve la necesidad de rehacer el organismo urbano, y aquí la historia se vuelve aún más incómoda, porque la modernización no llega siempre con la cara amable del ascensor social. Muchas veces llega con botas, expedientes, controles y expulsiones. En Barcelona, el barraquismo no solo se combatió construyendo vivienda, también hubo medidas represivas contra inmigrantes y personas que vivían en asentamientos precarios, incluyendo internamientos y deportaciones a lugares de origen en los años 50, mientras la ciudad trataba de limpiar su imagen y contener el crecimiento desordenado. Esa es la textura moral de esta época. La ciudad moderna se levanta, sí, pero no como una fiesta igualitaria. Se levanta separando, filtrando, disciplinando. Lo brillante y lo áspero avanzan juntos. La farola nueva y la orden de desalojo pertenecen a la misma escena. El bloque recién inaugurado y la barraca derribada forman parte del mismo plano general, y esa mezcla de impulso modernizador y dureza autoritaria es precisamente lo que hace tan magnética esta etapa. Nada es puro, todo está atravesado por contradicciones. Si uno se acerca más, casi a ras de suelo, la película gana una intensidad física tremenda. No estamos hablando solo de estadísticas o de planes urbanísticos trazados con regla. Estamos hablando de zapatos mojados por calles sin pavimentar, de habitaciones donde dormían demasiadas personas, de cocinas que eran también comedor y dormitorio, de colas, de polvo, de ropa tendida entre muros improvisados, de niños corriendo junto a desmontes, de familias enteras midiendo la distancia entre una parada de autobús y una vida soportable. La ciudad moderna empieza así, antes de los eslóganes del desarrollo, antes de las fotos coloridas del consumo, antes incluso del gran optimismo de los 60, empieza cuando millones de decisiones pequeñas, desesperadas o ambiciosas, mudarse, levantar una pared, aceptar un alquiler imposible, ocupar un margen, soportar un trayecto, van forzando a la estructura urbana a transformarse. No es una epopeya limpia, es una mutación llena de rozaduras
Y entonces aparece uno de los instrumentos más decisivos de toda esta historia, la Ley de 12 de mayo de 1956 sobre régimen del suelo y ordenación urbana. Puede sonar técnico, incluso seco, pero en realidad es una bomba silenciosa en la historia urbana española. En 1956, el Estado da un paso crucial para convertir el suelo en objeto central de planificación, clasificación y decisión pública. Lo que antes podía parecer una suma de crecimientos sueltos empieza a entrar en una lógica más sistemática. El suelo se clasifica. El urbanismo se hace marco legal. El crecimiento deja de ser solo un resultado espontáneo y pasa a organizarse mediante planes. Es un cambio enorme porque altera la relación entre propiedad, administración y expansión urbana. El mapa ya no es únicamente descripción, es intervención, pero no conviene romantizarlo. La ley no resuelve por arte de magia el drama urbano, y tampoco elimina la desigualdad con una firma. Lo que hace es algo más complejo, y por eso mismo, más interesante. Institucionaliza la idea de que el crecimiento de las ciudades debe ser dirigido, encauzado y pensado a escala mayor, es decir, prepara el terreno para la gran aceleración que vendrá después. La ciudad deja de ser solo una acumulación de edificios y carencias. Pasa a ser una cuestión de Estado, y eso cambia el ritmo de la historia, porque una vez que el aparato administrativo, técnico y legal está montado, la urbanización ya no depende solo de la inercia, depende de decisiones coordinadas, de inversiones, de clasificación del territorio, de operaciones de vivienda, de redes, de nuevas centralidades y también de una formidable capacidad para convertir la necesidad social en forma urbana. La ciudad empieza a hablar en el idioma de los planes. Lo fascinante es que todo esto sucede mientras el país aún no ha entrado del todo en la gran oleada de crecimiento que suele ocupar los titulares. Es decir, antes del gran brillo del desarrollismo, ya se están ajustando los engranajes, antes de los coches familiares, de las vacaciones populares y del imaginario optimista del progreso, está esta etapa menos fotogénica y más decisiva, donde se colocan los cimientos. La ciudad moderna española no nace en el momento del aplauso, sino en el del esfuerzo desagradable. Nace cuando el poder descubre que no basta con mandar. Hay que alojar, ordenar, conectar, canalizar. Nace cuando el barro periférico obliga a la planificación. Nace cuando la escasez ya no puede ocultar la presión urbana. Y nace, sobre todo, cuando la contradicción entre el país oficial y la vida real se vuelve tan visible que solo puede resolverse construyendo. Por eso esta historia merece ser contada en voz alta, con ritmo, casi como una persecución, porque no estamos viendo simplemente ciudades que crecieron, estamos viendo un pulso. De un lado, un régimen que quiere encuadrarlo todo, del otro, una sociedad que se mueve más deprisa de lo que el relato oficial puede digerir. De un lado, planos, zonificaciones, leyes, decretos. Del otro, una masa de necesidades que aprieta desde abajo. De un lado, la fachada monumental. Del otro, la urgencia doméstica más elemental. Agua, techo, transporte, trabajo, distancia. Y entre ambos, como una chispa que no deja de saltar, aparece la verdadera protagonista de esta transformación. La urbanización silenciosa. Silenciosa no porque no hiciera ruido, sino porque durante mucho tiempo se contó mal, porque se explicó como si hubiera sido una simple mejora técnica, cuando en realidad fue una batalla diaria por domesticar un crecimiento, explosivo y contradictorio. Mira bien el encadenado de imágenes, porque aquí está la clave dramática de todo el relato. Primero, una España empobrecida y rígida, todavía pegada a la escasez de la posguerra. Segundo, capitales que quieren proyectar autoridad, pero tropiezan con cinturones de precariedad cada vez más visibles. Tercero, una maquinaria urbanística que empieza a desplegarse, planes, poblados, clasificación del suelo, para impedir que la ciudad se deshaga por sus bordes. Y cuarto, una promesa que todavía no se ha cumplido, pero que ya vibra en el ambiente, como un transformador eléctrico antes de encenderse del todo. Esa promesa es la llegada masiva de gente, capital, industria, movilidad y deseo de ascenso social que convertirá a las ciudades españolas en otra cosa. Aún no ha explotado del todo, pero ya se oye. Ya está empujando detrás de la puerta, y cuando esa puerta se abra, el campo empezará a vaciarse, los barrios a multiplicarse y la modernidad a entrar en tromba, con toda su mezcla de vértigo, euforia y cicatriz, y entonces por fin la puerta se abre.
No de golpe, no con un estruendo teatral, sino con ese sonido más inquietante y más decisivo, el de una cerradura que llevaba años resistiendo y de pronto cede. A finales de los 50, España empieza a cambiar de velocidad, el aire sigue siendo autoritario, la vigilancia sigue ahí, el miedo no se evapora, pero la economía comienza a reorganizarse, y con Winooski, ella se reorganiza la geografía entera del país. Lo que durante los años anteriores había sido presión contenida, ahora se convierte en corriente, el campo empieza a expulsar población, las ciudades empiezan a absorberla, los mapas dejan de ser figuras estáticas y se vuelven auténticos torbellinos humanos, y en medio de ese torbellino, lo que parecía una cuestión técnica, la urbanización, la vivienda, el trazado de calles, la construcción de bloques, la apertura de polígonos, se revela como lo que realmente era, el corazón físico de una nueva España, porque aquí aparece el gran motor oculto de toda esta historia, la migración interior. Millones de personas, a lo largo de los años 50 y 60, abandonan pueblos, aldeas, comarcas enteras, donde el horizonte se había vuelto demasiado estrecho. No huyen solo de la pobreza, huyen también de la falta de futuro visible, de la tierra insuficiente, del trabajo estacional, de la vida encogida, y avanzan hacia Madrid, hacia Barcelona, hacia Bilbao, hacia Valencia, hacia Zaragoza, hacia Sevilla, hacia los polos industriales y administrativos donde el ruido de las máquinas y el salario mensual prometen algo completamente nuevo. Continuidad. Por primera vez para muchos, el tiempo deja de medirse por cosechas inciertas y empieza a medirse por nóminas, turnos, autobuses, sirenas de fábrica y recibos. Eso cambia una mentalidad. Eso cambia una familia. Eso cambia una ciudad. Y cuando cambian a la vez millones de trayectorias personales, el paisaje urbano se transforma como si una corriente eléctrica lo estuviera recorriendo por debajo. La escena es casi cinematográfica. Estaciones abarrotadas, maletas modestas, direcciones anotadas en papeles doblados, recomendaciones, transmitidas de primo a primo, de vecino a vecino, de paisano a paisano. Nadie llega exactamente a una ciudad desconocida. Llega a una red de supervivencia, un hermano que ya encontró habitación, un cuñado que sabe dónde buscan peones, una tía que comparte cocina, un compatriota del mismo pueblo que alquila un rincón. Así crece la ciudad real, no por abstracciones, sino por cadenas humanas. Cada recién llegado no es un punto aislado, sino un imán que atrae al siguiente. La urbanización, vista desde arriba, parece una operación estatal. Vista desde abajo, es una inmensa red de favores, contactos, parentescos, llamadas de atención y promesas de trabajo. La ciudad moderna no entra solo por el hormigón, entra también por la confianza precaria entre los que ya han llegado y los que están por llegar. Y en ese instante exacto ocurre uno de los giros más fascinantes de la época. El régimen que había levantado buena parte de su legitimidad sobre la inmovilidad, sobre el orden, sobre la idea de una España contenida en sí misma, se encuentra administrando una sociedad en movimiento. Ya no basta con imponer silencio. Ahora hay que gestionar circulación de personas, de mercancías, de dinero, de materiales, de energía, de expectativas. Lo que antes podía vigilarse con una lógica casi cuartelaria, empieza a parecerse más a una máquina gigantesca que debe seguir funcionando sin detenerse. Y una ciudad moderna no puede sostenerse solo con consignas, necesita carreteras, necesita alcantarillado, necesita transporte colectivo, necesita miles de viviendas, necesita conexiones eléctricas, necesita mercados, escuelas, ambulatorios, talleres, naves, oficinas, necesita, en otras palabras, un tejido urbano mucho más complejo que el viejo imaginario oficial. La dictadura quiere conservar el control, sí, pero para conservarlo tiene que aceptar la expansión de una vida urbana que por su propia dinámica introduce nuevas costumbres, nuevos ritmos y nuevas aspiraciones. Ahí es donde la narración se acelera de verdad, porque con el desarrollismo no llega solo el crecimiento económico, llega una nueva sensación del tiempo. Todo parece empezar a ir más deprisa, se construye más deprisa, se desplaza la gente más deprisa, se llenan los barrios más deprisa, se consume más deprisa. La ciudad ya no es solo un lugar donde vivir, es una máquina que exige velocidad. El reloj urbano se impone sobre el reloj tradicional, y eso tiene consecuencias físicas inmediatas. Se levantan polígonos de vivienda,
Se extienden avenidas, se trazan accesos, se abren huecos donde antes había descampados. Los bordes de la ciudad se llenan de bloques que brotan casi como piezas seriadas. Desde lejos pueden parecer fríos, de cerca representan algo inmenso. Una puerta de entrada a la estabilidad para familias que venían de la inseguridad total. El bloque de pisos, tan repetido, tan sobrio, tan casi mecánico, se convierte en uno de los grandes símbolos de la época. No es bonito en el sentido romántico, es otra cosa. Es eficacia, compresión, prisa, multiplicación. Es la forma arquitectónica de una urgencia histórica, y qué extraña resulta esa imagen si uno la contempla con calma. Por un lado, las nuevas viviendas significan ascenso, tener baño propio, agua corriente, electricidad fiable, una cocina separada, un salón pequeño pero propio, una habitación para los hijos, todo eso es una revolución íntima. Para muchísimas familias, la modernidad no entra primero por la televisión ni por el coche. Entra por el grifo y por el interruptor, entra por la desaparición del barro bajo la cama, entra por dejar atrás la chabola, la habitación realquilada, el patio compartido con demasiada gente, pero al mismo tiempo esa modernidad viene empaquetada en barrios periféricos todavía mal conectados, con equipamientos insuficientes, con calles desnudas, con árboles que aún no dan sombra, con comercios que tardan en llegar y con una monotonía visual que parece repetir la misma fachada hasta el infinito. Ahí está otra vez la contradicción deliciosa y áspera de esta historia. El progreso es real, profundamente real, pero no llega envuelto en belleza, llega envuelto en repetición, en hormigón, en largas distancias y en un cansancio que se pega al cuerpo. Imagina una mañana cualquiera de principios de los 60, todavía no ha amanecido del todo, en un barrio nuevo, donde muchos edificios parecen recién sacados del molde, se encienden las primeras luces, un hombre sale temprano hacia la fábrica, una mujer se queda organizando una casa diminuta, donde sin embargo, por primera vez, todo parece tener sitio. Un niño se despierta y escucha el eco del portal, el ruido de un autobús, una radio en la vivienda de al lado, una cisterna que funciona, una vecina que barre la escalera. Todo eso, junto, es casi una declaración de época. No hace falta que nadie pronuncie grandes discursos sobre la modernización. Se oye en la fonética del edificio, se oye en el pasillo, se oye en el motor del ascensor cuando lo hay, o en la ausencia del ascensor cuando todavía no ha llegado. Se oye en el cubo de la basura bajando por la escalera, se oye en el telediario del salón de enfrente. La ciudad moderna se construye también con sonidos nuevos y con olores nuevos. Porque el viejo olor del campo, del estiércol, de la leña, de la tierra mojada, empieza a ser sustituido por una mezcla urbana más compleja. Gas, petróleo, asfalto caliente, cemento fresco, pintura barata, coliflor cocida, detergente, humo de autobús, metal, es una metamorfosis sensorial completa. El cuerpo del recién llegado también tiene que aprender la ciudad, aprender a cruzar calles más anchas, aprender a no perderse. Aprender a viajar colgado de un transporte lleno, aprender a soportar jornadas largas y después regresar a barrios que aún parecen medio inconclusos, aprender a convivir pared con desconocidos, aprender, en definitiva, que la vida urbana no es solo promesa, es también fricción. La modernidad exige adaptación, y muchas veces esa adaptación es dura, silenciosa y agotadora, pero el relato no se detiene ahí. Porque al mismo tiempo que los barrios crecen, también se transforma el imaginario. La ciudad empieza a vender una idea de futuro. Aparece una estética de escaparates, electrodomésticos, neones, cafeterías, cines, grandes almacenes, anuncios de detergente, frigoríficos, que simbolizan bienestar, cocinas más funcionales, salones donde ya cabe imaginar una vida distinta. El desarrollismo no se limita a construir calles y bloques. Fabrica deseo, y el deseo urbano es una fuerza arrolladora. Quien llega a la ciudad ya no quiere solo sobrevivir, quiere progresar, quiere vestir mejor, quiere que sus hijos estudien, quiere comprar a plazos, quiere dejar de ser un recién llegado, quiere pertenecer. Ese deseo es crucial, porque acelera aún más la urbanización. Una ciudad crece no solo por necesidad material, sino también por hambre de ascenso, y en la España de los 60 esa hambre es enorme. Aquí aparece uno de los símbolos más poderosos y casi irónicos de la época. El automóvil pequeño, popular, compacto, prometido como llave de libertad y movilidad,
Más allá del objeto concreto, lo importante es lo que representa. La ciudad y su periferia ya no se piensan solo a pie o en tranvía. Empiezan a pensarse también en términos de circulación privada, de acceso, de distancia reducible, de domingo fuera, de escapada, de familia que se mueve junta. El coche introduce una nueva relación con el espacio urbano. Los barrios periféricos dejan de ser únicamente márgenes pasivos y empiezan a integrarse en una geografía más móvil, pero esa supuesta libertad también trae nuevas dependencias. Más asfalto, más tráfico, más necesidad de aparcamiento, más contaminación, más subordinación de la calle al vehículo, otro giro inesperado. La modernización que promete emancipación empieza, al mismo tiempo, a reorganizar la ciudad en torno a una máquina que ocupará cada vez más espacio y poder, y mientras tanto, en los centros urbanos se está produciendo otra mutación menos visible, pero igual de decisiva. Las ciudades no solo se extienden, también se verticalizan, se densifican, se especializan. Aparecen edificios de oficinas, nuevas centralidades comerciales, ejes de tráfico más intensos, nodos donde se concentran funciones administrativas y económicas. El centro ya no es solo un conjunto histórico o un escaparate del poder político. Empieza a parecerse a un órgano de gestión frenética. La periferia aloja, el centro coordina, entre ambos circulan miles y miles de trabajadores cada día. La ciudad se convierte en una máquina pendular. Mañana y tarde, oleadas humanas entran y salen, y con ellas se instala algo completamente moderno. La experiencia cotidiana del desplazamiento masivo, el trayecto casa-trabajo, deja de ser una excepción y se vuelve la espina dorsal de la vida urbana. La ciudad moderna ya no se define solo por sus edificios, se define por sus flujos. Esto es importante, porque cambia incluso la psicología colectiva. En el pueblo, la identidad estaba atada a la permanencia, a la repetición, al conocimiento mutuo. En la gran ciudad del desarrollismo, la identidad se vuelve más anónima, más funcional, más fragmentaria. Uno puede trabajar en un sitio, vivir en otro, comprar en otro, divertirse en otro. La ciudad reparte la vida en compartimentos, y aunque eso da libertad, también produce una nueva forma de soledad. Ahí tenemos otro de esos contrastes irresistibles para contar en voz alta. La urbanización moderna acerca físicamente a millones de personas, pero al mismo tiempo introduce distancias nuevas, distancias entre vecinos que apenas se conocen, distancias entre padres que salen antes del amanecer y regresan ya tarde, distancias entre los sueños de ascenso y la realidad dura del salario, distancias entre el resplandor del centro y la modestia de la periferia. La modernidad junta y separa a la vez, y sin embargo, en esa aparente frialdad, empieza a brotar una energía social impresionante. Los barrios nuevos, precisamente porque nacen con carencias, generan una vida colectiva intensa. La falta de equipamientos, de transporte suficiente, de escuelas, de centros de salud, de calles dignas, obliga a organizarse, a reclamar, a tejer relaciones. Es una de las ironías más potentes del período. La urbanización impulsada desde arriba, con lógicas de control y producción acelerada, de vivienda, crea desde abajo espacios donde la gente aprende a pedir, a protestar, a coordinarse, a reconocerse como vecinos con intereses comunes. El barrio periférico no es solo una pieza urbanística, es una escuela de ciudadanía informal. Allí se aprende que una línea de autobús puede ser una conquista, que una acera puede ser una victoria, que una escuela nueva cambia una generación entera. La ciudad moderna, incluso dentro de una dictadura, empieza a fabricar sujetos que ya no aceptan tan fácilmente la resignación. Pero antes de llegar a esa explosión más visible, hay un momento muy especial que conviene saborear narrativamente. El instante en 1901 que la novedad todavía deslumbra, porque si hubo deslumbramiento, sería un error contar esta historia solo con tonos sombríos. Para muchísima gente, mudarse a un barrio nuevo significó una alegría tangible, una alegría imperfecta, condicionada, incluso áspera, pero alegría al fin. Había orgullo en enseñar la casa, orgullo en tener un recibidor minúsculo, orgullo en estrenar muebles comprados con esfuerzo, orgullo en abrir una ventana y ver una calle que, aunque desnuda, ya era una calle de verdad, orgullo en pensar que los hijos crecerían con más oportunidades. Esa emoción importa muchísimo, porque explica por qué el proceso fue tan potente. La ciudad moderna no se impuso solo por coerción o por necesidad económica.
También se instaló porque generó esperanza, y la esperanza, cuando se mezcla con prisa histórica, puede mover montañas o levantar barrios enteros en pocos años. Lo fascinante es que esa esperanza convivía con escenas casi brutales, autobuses saturados hasta el límite, jornadas extenuantes, polígonos sin árboles donde en verano el sol parecía caer a plomo sobre el cemento como un castigo, escaleras interminables en edificios sin ascensor, lavadoras que aún no habían llegado, mujeres sosteniendo una doble o triple carga de trabajo doméstico y familiar en espacios reducidos, niños jugando entre obras, zanjas y solares, comercios improvisados en bajos todavía sin terminar, y siempre, detrás de todo, esa sensación de provisionalidad. Muchos barrios parecían recién llegados a sí mismos, como si la ciudad aún no hubiera decidido del todo qué hacer con ellos. Esa precariedad dentro del progreso es una de las imágenes más poderosas del franquismo urbano. Se avanza, sí, pero avanzando se arrastra. Polvo, ruido, fatiga y desigualdad. Además, el crecimiento no afecta a todas las ciudades igual. Ahí el relato se vuelve más rico y más dinámico. Madrid se consolida como gran centro administrativo y político, además de industrial y de servicios. Barcelona intensifica su músculo fabril, comercial y metropolitano. Bilbao se expande al calor de la siderurgia, de la industria pesada, del puerto, de su propia energía económica. Valencia crece con una combinación de industria, comercio y servicios que la reafirma como capital de un área cada vez más activa. Zaragoza se beneficia de su posición estratégica y de su tejido industrial emergente. Sevilla y otras capitales andaluzas se transforman a ritmos distintos, arrastrando las enormes tensiones del sur migrante. No hay una sola urbanización española, sino varias, superpuestas, desiguales, conectadas por la misma lógica de fondo. La concentración de oportunidades en núcleos urbanos cada vez más grandes, pero justo esa diversidad hace aún más impresionante el fenómeno, porque demuestra que no se trata de un accidente local, es una mutación de escala nacional, y cuando una mutación de ese tamaño ocurre, la ciudad no cambia solo por fuera, cambia también por dentro. Cambian los hábitos de consumo, cambian las relaciones familiares, cambia el papel de la juventud, cambia la manera de pasar el domingo, cambia el lugar de la mujer en el espacio doméstico y de forma más lenta y conflictiva, también en la esfera pública, cambia la ambición educativa, cambia incluso la forma de mirar escaparates. El ciudadano del desarrollismo ya no contempla la ciudad únicamente como escenario, la contempla como promesa de acceso a bienes, a movilidad, a información, a una vida menos estrecha, y eso tiene un efecto psicológico de enorme profundidad. La vieja cultura de la escasez no desaparece de un día para otro, pero empieza a convivir con una cultura de expectativas crecientes, y cuando una sociedad comienza a esperar más, el decorado político que pretendía congelarla empieza a agrietarse, aunque todavía no se rompa. Aquí está uno de los grandes twists de la historia, uno de esos que hacen que el espectador quiera seguir hasta el final. El franquismo urbano, al modernizar el país físicamente, está creando sin querer las condiciones sociales, culturales y espaciales que volverán mucho más difícil seguir gobernando como si nada hubiera cambiado. Cada bloque nuevo, cada barrio conectado, cada trayecto diario, cada familia que mejora su vivienda, cada joven que crece entre televisores, fábricas, institutos, autobuses y calles llenas, es también una pequeña fisura en el viejo orden cerrado, no porque la ciudad vuelva automáticamente libre a la gente, no funciona así, pero sí porque multiplica contactos, deseos, comparaciones, informaciones, frustraciones y aspiraciones. La ciudad moderna educa la mirada. Quien ha probado el ascenso material empieza a notar con más nitidez los límites políticos. Quien vive entre miles de personas aprende a percibir fuerzas colectivas. Quien depende de servicios públicos entiende mejor lo que significa reclamar. Y, aún así, no adelantemos demasiado. Todavía estamos en la fase en que el edificio parece sostenerse. La modernización urbana, vista desde fuera, ofrece un espectáculo de eficacia. Se construye, se inaugura, se presume. Hay una retórica del progreso que intenta cubrir el país como una capa brillante. El mensaje es claro. España ha dejado atrás la miseria de la posguerra y entra por fin en la normalidad moderna. Pero si acercamos la cámara, la imagen vibra, se ensucia, revela sus costuras, porque bajo esa superficie hay hacinamientos todavía no resueltos, desigualdades territoriales brutales,
periferias mal equipadas, contaminación creciente, especulación latente, barrios concebidos más para alojar rápido que para cuidar la vida en toda su complejidad. El milagro urbano existe, pero tiene grietas, y esas grietas no son accidentes menores, son el precio de la velocidad. Lo maravilloso para una narración como esta es que justamente ahí, en ese filo entre entusiasmo y aspereza, se vuelve imposible apartar la mirada. La España urbana de los 60 no es una postal simple, es una máquina que fascina y que incomoda al mismo tiempo. En una esquina, una familia posa orgullosa en su nuevo comedor, en otra, un obrero tose al bajar del autobús después de una jornada interminable, en una avenida, un escaparate brilla con la promesa del consumo, un poco más allá, un barrio entero espera todavía una guardería, una farmacia decente o un enlace digno con el centro. En un salón, la televisión enciende imaginarios de prosperidad. En la calle misma sigue siendo un terreno áspero, polvoriento, a veces sin terminar. Eso es lo que hace esta historia tan poderosa. Nada encaja del todo, y sin embargo todo empuja en una misma dirección, y esa dirección es irreversible, porque cuando una sociedad entra en la dinámica urbana de masas, ya no regresa fácilmente a la quietud anterior. Las ciudades españolas han empezado a convertirse en organismos gigantescos, hambrientos de suelo, de trabajo, de transporte, de energía y de sentido. Cada nuevo barrio es un compromiso con el futuro. Cada nueva familia instalada es una apuesta de largo plazo. Cada infraestructura extendida es una raíz más profunda en el territorio. Lo que al principio parecía una respuesta de emergencia, empieza a parecer una nueva forma de país. España ya no se entiende desde la inmovilidad rural, ni desde la retórica de una tradición abstracta. Empieza a entenderse desde la periferia metropolitana, desde el bloque de pisos, desde la fábrica, desde el autobús lleno, desde el centro comercial naciente, desde la avenida atravesada por coches pequeños, desde la vida cotidiana de millones de personas que ya no habitan el mismo mundo mental que sus padres, y justo cuando da la impresión de que la historia va a estabilizarse, cuando parece que ya tenemos claro el argumento, migración, crecimiento, barrios, consumo, modernización, aparece el siguiente golpe de guión, porque una ciudad construida tan rápido no solo crece, también acumula tensiones, tensión entre centro y periferia, tensión entre vivienda y calidad urbana, tensión entre crecimiento económico y contaminación, tensión entre planificación y especulación, tensión entre autoridad y sociedad movilizada, tensión entre una estética triunfal del progreso y una experiencia cotidiana mucho más áspera. Todo eso se está cargando como una nube eléctrica sobre las metrópolis españolas, y tarde o temprano descargará. De momento, lo que vemos es este gran movimiento hipnótico. El país entero desplazándose, levantando paredes, estrenando llaves, ocupando autobuses, llenando escuelas, poblando descampados convertidos en barrios, aprendiendo a vivir entre semáforos, portales y calendarios laborales. La modernidad urbana ya no es una promesa lejana, es una rutina, y precisamente por convertirse en rutina adquiere una fuerza inmensa, porque las verdaderas revoluciones espaciales no siempre se anuncian con trompetas, a veces entran en casa con la compra del sábado, con el recibo de la luz, con la vista desde un quinto piso, con la primera vez que una madre dice: aquí al menos mis hijos tendrán otra vida. Pero esa otra vida todavía no está completa. La superficie se ha modernizado a una velocidad asombrosa. El país parece haber aprendido a construir, ha aprendido a expandirse, ha aprendido incluso a venderse una imagen de eficacia. Sin embargo, falta algo esencial: que esa ciudad acelerada se convierta realmente en ciudad vivida, articulada, respirable, propia. Y ahí es donde todo empezará a complicarse de una manera todavía más intensa, porque cuanto más crecen las ciudades, más visible se vuelve lo que les falta, y cuanto más prometen, más insoportable resulta lo que no cumplen. Y entonces la ciudad empieza a pasar factura, no una factura abstracta, no una cifra escondida en un informe, sino una factura que se mete en los pulmones, en las piernas, en los nervios, en la paciencia, en la voz de la gente, porque una ciudad que ha crecido tan deprisa, que ha estirado sus límites como si fueran goma, que ha levantado miles y miles de viviendas, para no ahogarse, acaba descubriendo algo que siempre llega, aunque nadie quiera mirarlo demasiado pronto. Construir mucho no es lo mismo que construir bien. Alojar no es lo mismo que hacer ciudad.
Crecer no es lo mismo que convivir, y en ese descubrimiento, que no llega de golpe sino por acumulación, el paisaje urbano del franquismo entra en una fase todavía más intensa, más contradictoria y para una narración como esta, muchísimo más magnética. Porque ahora el problema ya no es únicamente dónde meter a la gente. El problema es qué tipo de vida se puede sostener dentro de esa nueva geografía de bloques, carreteras, polígonos industriales y centros congestionados. La primera gran oleada de urbanización había tenido algo de carrera de emergencia. Había que levantar paredes, abrir calles, canalizar masas humanas, multiplicar servicios elementales, pero una vez que esa infraestructura básica empieza a existir, aunque sea de manera incompleta, la pregunta cambia de tono y se vuelve mucho más peligrosa. De acuerdo, ya hay barrios, ya hay viviendas, ya hay trayectos, ya hay fábricas, ya hay una ciudad expandida, pero ¿qué clase de ciudad es esta? ¿Quién la gobierna de verdad? ¿Para quién funciona? ¿A quién protege y a quién exprime? ¿Dónde empieza la modernidad real y dónde termina el simple maquillaje del progreso? Ahí es donde el relato deja de ser una historia de expansión y se convierte en una historia de fricción. La periferia, esa gran criatura creada a toda velocidad, empieza a exigir algo más que supervivencia, porque una vez que una familia ha conseguido techo, ya no le basta con tener techo. Necesita transporte digno, necesita escuelas suficientes, necesita mercados, centros de salud, parques, alumbrado, aceras transitables, recogida de basuras, alcantarillado completo, espacios donde los niños no jueguen entre escombros y coches, lugares donde la vida cotidiana no parezca una negociación permanente con la incomodidad, y aquí surge una escena fundamental. El barrio periférico deja de ser solo un receptor pasivo del crecimiento y empieza a convertirse en un actor. La ciudad, por primera vez con toda claridad, no solo se construye desde arriba, también empieza a responder desde abajo. Imagínalo con la cámara pegada a la calle, una asociación de vecinos todavía embrionaria, una parroquia que presta espacio para reunirse, un grupo de madres hablando de la falta de escuela, trabajadores que regresan de la fábrica y comentan el estado imposible del transporte, chicos jóvenes que ya no aceptan como normal vivir rodeados de polvo, solares vacíos y promesas eternamente aplazadas. La periferia comienza a hablar y lo hace con una energía especial, porque en esos barrios todo está todavía demasiado cerca del origen. La gente recuerda el barro, recuerda la chabola, recuerda la habitación realquilada, recuerda el viaje desde el pueblo, sabe lo que ha ganado, sí, pero precisamente por eso ya no quiere conformarse con una modernidad a medias. Este es uno de los momentos más poderosos de todo el proceso. Cuando la gratitud por la mejora no cancela la conciencia de lo que falta, sino que la vuelve más aguda, y en esa conciencia nace una de las grandes ironías históricas del urbanismo franquista. El mismo proceso que pretendía domesticar el crecimiento social por medio de la construcción acelerada de ciudad, acaba generando concentraciones humanas donde la comparación, la conversación y la queja se vuelven inevitables. Antes, la escasez podía vivirse de manera dispersa, fragmentada, en pueblos lejanos, en casas aisladas, en vidas sin eco colectivo. Ahora, en cambio, cientos de miles de personas viven pared con pared. Toman el mismo autobús, pisan las mismas aceras rotas, sufren las mismas esperas, buscan las mismas soluciones. La carencia se vuelve visible porque se comparte, y cuando una carencia compartida encuentra lenguaje, deja de ser simple resignación. Empieza a parecerse a una demanda. Pero la ciudad no solo cruje en lo social, también cruje en lo físico. El crecimiento industrial, el tráfico cada vez más denso, la planificación muchas veces subordinada a la prisa o al beneficio, empiezan a producir un paisaje urbano más duro, más contaminado, más agresivo con el cuerpo. El humo deja de ser un detalle pintoresco del progreso y se convierte en una niebla baja, pegajosa, que ennegrece fachadas y gargantas. Los ríos urbanos, tantas veces tratados como traseras sin prestigio, reciben vertidos y desechos. Las rondas y accesos cargan con una circulación que no deja de crecer. El coche, que había aparecido como emblema de movilidad y mejora, empieza a mostrar su reverso. Ruido, peligro, ocupación del espacio, común, calle sacrificada al tráfico. La modernidad urbana tiene ahora un olor menos heroico. Huele a tubo de escape, a metal caliente, a fábrica cerrando tarde, a polvo que no termina nunca de asentarse.
Y lo más inquietante es que todo eso ocurre mientras el discurso oficial sigue vendiendo eficacia y avance. La ciudad del franquismo tardío quiere exhibirse como una prueba material de éxito. Quiere mostrar carreteras, edificios, barrios enteros, polos industriales, una España que parece por fin funcional, productiva, homologable a una cierta idea europea de desarrollo, pero cuanto más se insiste en la imagen brillante, más contrastan sus grietas, porque la gente ya no mira solo la inauguración, mira el día después, mira el autobús que no llega, mira la escuela desbordada, mira el ambulatorio insuficiente, mira la avenida ancha que desemboca en un barrio sin alma, mira el bloque que por fuera parece moderno y por dentro revela humedades, estrechez, aislamiento deficiente, ascensores que fallan, patios diminutos, pisos donde la intimidad sigue siendo un lujo. La ciudad se vuelve una gran máquina de desmentir la propaganda a ras de suelo, y sin embargo, otra vez hay que resistirse a contar esto como una simple decadencia del sueño urbano. No sería verdad. Justo porque las carencias se vuelven más claras, también se intensifican los usos creativos, las apropiaciones populares, la capacidad de hacer barrio donde solo parecía haber repetición. Los bajos comerciales empiezan a llenarse de vida, aparecen bares, peluquerías, mercerías, pequeños talleres, ultramarinos, academias, cines de barrio, locales improvisados, donde antes había solo una serie de bloques aún sin contexto, empieza a crecer una trama afectiva y económica. La ciudad planificada desde arriba es colonizada por la vida real. La gente planta macetas donde puede, convierte descampados en campos de juego, da nombres emocionales a esquinas que el plano apenas registraba, se apropia del espacio, lo domestica, lo vuelve habitable en un sentido mucho más profundo que el puramente arquitectónico, y esa apropiación es, en sí misma, una forma de modernización silenciosa. Ya no se trata solo de tener ciudad, sino de aprender a producir ciudad desde la vida cotidiana. Hay algo casi conmovedor en ese proceso. Los barrios que habían nacido como piezas de una necesidad masiva, casi como soluciones de urgencia a una ecuación demográfica, empiezan a fabricar memoria. Ya no son únicamente lugares donde dormir cerca del trabajo, empiezan a ser lugares donde ocurren primeros amores, amistades duraderas, rutinas de infancia, partidos en solares, conversaciones, de portal, fiestas modestas, peleas, alianzas, duelo, pertenencia. El barrio periférico deja de ser periferia emocional, se convierte en mundo. Y cuando un espacio se convierte en mundo para quienes lo habitan, la política urbana ya no puede tratarlo solo como un apéndice funcional. Ahí aparece otra tensión formidable. La ciudad administrativa simplifica, clasifica, numera. La ciudad vivida complica, densifica, humaniza. Y en esa diferencia empieza a abrirse una grieta, que será crucial en el desenlace de toda esta época. Mientras tanto, en los centros, la presión se manifiesta de otro modo. El centro urbano, más denso, más comercial, más simbólico, empieza a sufrir una doble operación. Por un lado se moderniza, se llena de circulación, se adapta a nuevas funciones económicas, se vuelve más rápido, más escaparate, más nodo. Por otro, esa misma modernización lo vuelve más hostil para ciertas formas antiguas de vida. El pequeño comercio tradicional empieza a competir con formatos más agresivos, algunas zonas se congestionan hasta el agotamiento. La calle histórica se subordina cada vez más a la lógica del tráfico y la rentabilidad. Se demuele, se sustituye, se alisa, se normaliza. Y aunque todavía no hablamos de una transformación total ni uniforme, ya se intuye algo importante. La modernidad urbana no solo añade capas, también borra ritmos, borra paisajes, borra maneras de estar. La ciudad moderna trae comodidad y pérdida al mismo tiempo. Ese es un punto narrativamente explosivo, porque permite mostrar el progreso como una operación ambivalente, casi quirúrgica. Para abrir una avenida, muchas veces hay que cortar tejido previo. Para acelerar la movilidad, hay que disciplinar la calle. Para construir lo nuevo, en ocasiones se arrasa lo que estaba antes, aunque fuera pobre, caótico o incómodo. Y así la ciudad del franquismo tardío empieza a parecerse a un cuerpo operado una y otra vez. Un cuerpo al que le añaden órganos nuevos, mientras le extirpan fragmentos antiguos. Algunas cicatrices se exhiben con orgullo, otras se intentan ocultar, pero todas cuentan algo. Todas revelan que la modernidad urbana no es nunca un simple embellecimiento.
Es una redistribución violenta del espacio, del tiempo, del valor y de la visibilidad, y si alejamos un poco la cámara, vemos que este fenómeno no se limita a las grandes capitales. La costa también entra en escena con una fuerza arrolladora, porque mientras las metrópolis del interior y del norte absorben población y fábricas, las ciudades y pueblos del litoral se transforman bajo otra forma de modernidad, la turística, hoteles, apartamentos, paseos marítimos, urbanizaciones, segundas residencias, infraestructuras orientadas al visitante. El mar deja de ser solo horizonte y se convierte en activo urbano. La costa española empieza a ser reescrita a gran velocidad por una economía del sol, del ocio y de la estacionalidad, y aquí surge otro de esos giros que enriquecen muchísimo el relato. La modernidad franquista no fabrica un solo tipo de ciudad, sino varios. Fabrica la ciudad obrera e industrial, fabrica la metrópoli administrativa, fabrica el barrio dormitorio, y fabrica también la ciudad turística, luminosa, aparentemente despreocupada, vendida como escaparate amable de una España abierta al exterior, pero esa apertura tiene algo de máscara. El turista extranjero ve playas, hoteles, noches animadas, una promesa de clima y descanso. Detrás del decorado, sin embargo, también hay especulación, construcción acelerada, erosión del paisaje, trabajo estacional precario, dependencia creciente de economías muy vulnerables. La costa se llena de modernidad visual, sí, pero una modernidad a veces tan rápida que parece dispuesta a comerse su propio escenario. Es como si el país hubiera descubierto que se puede urbanizar también el deseo ajeno. Vender la luz, vender el horizonte, vender una versión simplificada y brillante del territorio. La ciudad turística se convierte así en una extensión perfecta del gran impulso urbanizador del régimen. Rápida, rentable, exhibible, pero cargada de tensiones que apenas se reconocen mientras el negocio siga funcionando, y todo esto, lo industrial, lo periférico, lo comercial, lo turístico, empieza a entrelazarse. España ya no es una suma de ciudades y pueblos relativamente estables, empieza a parecerse a una red urbana en ebullición, donde cada nodo tiene su papel en una gran reorganización nacional, el obrero que llega a la periferia madrileña, la familia que ocupa un bloque nuevo en Barcelona, el empleado que entra en una oficina del centro, el albañil que levanta hoteles en la costa, la joven que trabaja en un comercio de barrio, el conductor que enlaza polígonos con avenidas, todos forman parte de la misma maquinaria. Y lo impresionante es que esa maquinaria produce no solo economía, sino nueva sensibilidad. La gente aprende a vivir con otra escala, aprende a pensar en términos de barrio, de ciudad, de región metropolitana, de costa urbanizada, de desplazamiento diario, de consumo, de tiempo libre, de expectativas crecientes. El país entero está ensayando otra forma de existir, y sin embargo, cuanto más clara parece esa nueva forma, más visibles se vuelven sus fracturas. La desigualdad urbana se hace casi cartográfica. Hay barrios que maduran más deprisa y reciben antes servicios, prestigio, inversiones, conexiones. Hay otros que parecen condenados a esperar. Hay centros que concentran la imagen y periferias que cargan con la función. Hay zonas turísticas que brillan en temporada, mientras sus trabajadores viven en una realidad mucho más áspera. Hay áreas industriales cuya prosperidad depende de ritmos extenuantes y condiciones contaminantes. Hay viviendas que representan mejora real, y otras que apenas sustituyen una precariedad por otra, un poco más ordenada. La modernidad urbana no llega repartida como lluvia fina, llega a borbotones, con charcos y sequías, con abundancias localizadas y carencias persistentes. Esa distribución desigual del avance será decisiva, porque convierte la ciudad en una escuela visual de la injusticia, y cuando la injusticia puede verse cada mañana desde la ventanilla del autobús, cambia de naturaleza. Ya no es una idea abstracta, es una comparación diaria. El centro pavimentado frente al barrio polvoriento, la avenida bien iluminada frente a la calle todavía sin terminar, el edificio noble frente al bloque repetido, el escaparate lleno frente al salario corto, la publicidad del bienestar frente al cansancio real. La ciudad moderna intensifica la conciencia de la diferencia, porque coloca las diferencias una junto a otra. Y eso tiene un efecto corrosivo sobre cualquier relato político que quiera presentarse como armónico. Cuanto más moderna se vuelve la ciudad, más difícil es ocultar sus desequilibrios. A estas alturas del relato ya se siente con fuerza que algo está cambiando también en la atmósfera moral.
La obediencia automática empieza a desgastarse, no porque desaparezca el miedo de un día para otro, ni porque la dictadura deje de tener instrumentos de control, sino porque la vida urbana masiva introduce demasiados espacios de roce, demasiadas conversaciones posibles, demasiadas experiencias compartidas de insuficiencia, en la fábrica, en el portal, en la parroquia, en el mercado, en la cola del autobús, en el bar, en la escalera. Se produce una circulación de percepciones que ningún plano urbanístico puede controlar del todo. La ciudad moderna multiplica no solo los cuerpos, sino también los rumores, las comparaciones, las pequeñas valentías, las complicidades, y eso, para un régimen fundado en la inmovilidad del miedo, es peligrosísimo. Lo interesante es que esta transformación política no aparece separada de la transformación material, sino incrustada en ella. Un barrio pide una escuela y aprende a organizarse. Una protesta por el transporte enseña a coordinar voces. Una reclamación por el alcantarillado demuestra que la autoridad no es omnipotente. Un problema de vivienda conecta familias que antes apenas se conocían. La ciudad se convierte en un gimnasio de acción colectiva. Y aquí el guión se pone realmente electrizante, porque entendemos que la urbanización ya no es solo decorado histórico. Es un motor directo de cambio social. El mismo bloque de pisos que había simbolizado orden, alojamiento y progreso, se convierte ahora en caja de resonancia de demandas. El mismo barrio periférico que había servido para absorber masas humanas empieza a fabricar tejido cívico. La misma ciudad pensada para funcionar mejor empieza a producir preguntas incómodas sobre quién decide, cómo decide y en beneficio de quién. Y mientras esas preguntas crecen desde abajo, desde arriba se empieza a notar otra clase de agotamiento. El modelo ya no puede sostener su legitimidad únicamente en la expansión material, porque una vez que la población se acostumbra a que las cosas cambien, quiere que cambien más y mejor. Una autopista deja de impresionar por sí sola si el barrio sigue sin centro de salud. Un bloque nuevo deja de parecer suficiente si la escuela queda demasiado lejos, o si el transporte es una tortura cotidiana. El milagro urbano pierde parte de su capacidad hipnótica cuando la vida diaria obliga a medirlo con detalle. La modernización deja de ser una promesa abstracta y se convierte en una auditoría permanente. Cada ciudadano, sin saberlo, hace esa auditoría con su cuerpo. Cuánto tarda, cuánto respira humo, cuánto espera, cuánto paga, cuánto soporta, que le falta todavía. Ese cambio en la percepción es decisivo, porque significa que la ciudad moderna ha creado ciudadanos más exigentes, incluso si todavía no pueden expresarlo plenamente en términos políticos abiertos. Han aprendido a valorar servicios, infraestructuras, derechos de uso, calidad del entorno, posibilidades de acceso. Han aprendido, en el fondo, a comparar lo vivido con lo prometido. Y cuando esa comparación se vuelve desfavorable, el brillo del relato oficial empieza a apagarse. La ciudad sigue creciendo, sí. Sigue funcionando, sí. Incluso sigue fascinando. Pero ya no deslumbra de la misma manera. Ahora también irrita. Y en esa irritación hay una energía enorme, una energía casi premonitoria, porque las ciudades españolas, al borde de los años 70, ya no son solo escenarios del desarrollo, son escenarios de acumulación de tensiones, tensiones espaciales, sociales, ambientales, culturales y políticas. Todo lo que había sido absorbido, comprimido, maquillado o aplazado durante la gran carrera urbanizadora, empieza a buscar salida. La ciudad, que durante tanto tiempo fue presentada como prueba del éxito del régimen, comienza a aparecer también el lugar donde mejor se ven sus límites. Allí donde se levantaron los símbolos más visibles de la modernización, empiezan a resonar las preguntas más difíciles, y lo más poderoso de todo es que esas preguntas no nacen en salones elegantes ni en discursos grandilocuentes. Nacen en la vida ordinaria, nacen cuando una madre se cansa de que no haya escuela suficiente, nacen cuando un trabajador ya no soporta 2 horas diarias de trayecto, nacen cuando el barrio entero siente que siempre llega el último a todo. Nacen cuando la contaminación deja de ser el color del progreso y se vuelve sabor metálico en la garganta. Nacen cuando una generación que ha crecido entre bloques, autobuses, televisores y expectativas descubre que la ciudad moderna no puede quedarse a medias sin volverse insoportable. Y justo ahí, cuando la ciudad empieza a mirarse a sí misma con menos ingenuidad y más rabia, cuando los barrios ya no solo existen, sino que reclaman, cuando el crecimiento deja de parecer suficiente,
Cuando el progreso muestra su cara cansada, se prepara la siguiente gran mutación, porque todo este inmenso cuerpo urbano, levantado a base de velocidad, disciplina, deseo y hormigón, está a punto de entrar en una etapa donde no bastará con expandirse, tendrá que discutirse, tendrá que rehacerse, tendrá que ser disputado palmo a palmo por quienes lo habitan, y entonces llega el momento más peligroso para cualquier régimen que haya confundido construcción con obediencia, el momento en que la ciudad, ya levantada, empieza a devolver la mirada. Durante años el poder había podido señalar carreteras, bloques, polígonos, hoteles, avenidas, presas, fábricas, barrios enteros, y decir, aquí está la prueba, aquí está la modernización, aquí está el país nuevo. Pero una ciudad no es una estatua, no se queda quieta para siempre posando al lado de un discurso oficial. Respira, desgasta, mezcla, recuerda, compara, aprende. Y cuando una ciudad ha crecido tanto, cuando ha absorbido tanta gente, cuando ha repartido promesas a semejante velocidad, acaba desarrollando algo que ningún plano puede contener del todo: criterio propio. La gente que la habita empieza a medirla no por su monumentalidad, ni por la cantidad de cemento vertido, ni por la propaganda, sino por una pregunta mucho más afilada. ¿Esta ciudad es realmente nuestra? Y ahí, precisamente ahí, la historia de la urbanización franquista entra en su fase más fascinante, porque la modernidad deja de ser solo material y se vuelve conflicto abierto sobre el derecho a vivir de otra manera. Los barrios, que habían sido creados para alojar y ordenar, ya no quieren limitarse a cumplir esa función dócil. Quieren equipamientos, sí. Quieren transporte, sí. Quieren parques, escuelas, alcantarillado, ambulatorios, mercados y aceras. Pero cada una de esas demandas contiene algo más profundo, una exigencia de dignidad urbana. Lo que está en juego ya no es solo una mejora práctica, es la idea misma de ciudadanía, aunque muchas veces todavía no se nombre con esa palabra, porque pedir una escuela no es únicamente pedir un edificio, es afirmar que el barrio merece futuro. Pedir una línea de autobús no es solo pedir un vehículo, es afirmar que la periferia no puede seguir siendo tratada como una sala de espera del centro. Pedir una plaza, una farmacia, una biblioteca, una zona verde, es pedir ser reconocido como parte legítima de la ciudad, no como su apéndice resignado. Por eso la ciudad de los últimos años del franquismo y de su agotamiento interno tiene una electricidad muy particular. Ya no es la electricidad del crecimiento puro, del entusiasmo constructivo, del hormigón fresco y la llave recién estrenada, es una electricidad social, una electricidad hecha de reuniones discretas, de reclamaciones, de solidaridad vecinal, de pequeños desafíos cotidianos, de una conciencia que se extiende de portal en portal. A menudo no empieza con grandes consignas, empieza con cosas aparentemente menores, con una farola que no llega, con una zanja eternamente abierta, con un aula saturada, con la basura acumulándose, con una calle por la que no puede pasar bien un cochecito de niño, con un descampado que sigue siendo descampado 10 años después, con la sensación cada vez más punzante de que el barrio ha sido construido deprisa, sí, pero todavía no ha sido tratado como una parte plena de la ciudad, y esa sensación, repetida miles de veces, es dinamita política en cámara lenta, porque hay que entender algo decisivo. La gran urbanización del franquismo había hecho algo inmenso y contradictorio a la vez. Había sacado a millones de personas de formas extremas de precariedad habitacional, había conectado el país, había expandido las ciudades, había modernizado costumbres, consumos, ritmos de vida, imaginarios enteros, pero al mismo tiempo había concentrado a esas mismas personas en espacios donde podían verse, oírse, compararse y organizarse con una intensidad inédita. La ciudad moderna, incluso construida bajo una dictadura, tiene una tendencia propia a multiplicar la conciencia colectiva. No lo hace de forma automática, no como un milagro limpio, pero lo hace. Lo hace porque obliga a compartir problemas, lo hace porque hace visibles las desigualdades, lo hace porque convierte la vida cotidiana en una experiencia común, lo hace porque la proximidad física termina creando proximidad moral, y cuando esa proximidad moral madura, ya no basta con administrar la ciudad desde arriba como si fuera una maqueta obediente. Mira bien la escena final de esta gran transformación, porque no es un final silencioso, es un final lleno de pasos, de autobuses, de conversaciones en cocinas pequeñas, de niños creciendo en bloques que sus padres habían
considerado una cima del progreso, de jóvenes que ya no recuerdan del todo el pueblo originario, pero sí perciben con nitidez las carencias urbanas que los rodean, de mujeres que sostienen el tejido diario del barrio y a la vez detectan cada insuficiencia con una precisión implacable, de trabajadores que descubren que el tiempo perdido en trayectos también es una forma de injusticia. La ciudad moderna ya no es promesa, es experiencia concreta, y esa experiencia concreta empieza a producir juicio. Hay algo profundamente cinematográfico en este cambio de perspectiva. Durante la primera etapa, la cámara parecía pertenecer al poder. Planos generales, proyectos, avenidas, operaciones de vivienda, mapas, estadísticas, la ciudad vista como una obra colosal que avanza. Ahora, en cambio, la cámara baja, se pega a los muros, entra en los portales, sube escaleras, escucha conversaciones en la cola del mercado, se queda en un banco frente a una plaza que todavía no existe del todo, se mete en una cocina donde se habla de goteras, del colegio, del autobús, del precio de las cosas, del cansancio, de lo que los hijos merecen, y cuando la cámara baja así, la historia cambia por completo, porque entonces vemos que la verdadera modernización no consistía solo en fabricar ciudad, sino en generar una población que ya no quería habitarla de cualquier manera. Ese es el gran giro final, el más poderoso de todos. El franquismo urbanizó el país mucho más de lo que podía controlar sus consecuencias sociales, creó la carcasa material de una España moderna. Pero esa carcasa empezó a llenarse de demandas, de conflictos, de expectativas y de una sensibilidad cívica que no cabía cómodamente dentro del viejo orden autoritario. Cada barrio consolidado, cada familia asentada, cada hijo que estudiaba más que sus padres, cada joven acostumbrado a los ritmos urbanos, cada trabajador que dependía de infraestructuras colectivas, era también una pieza de una sociedad más compleja, menos sumisa, más difícil de contener con la sola autoridad del pasado. El régimen había querido ciudades funcionales, obtuvo también ciudades pensantes, y eso se nota incluso en la forma en que cambia la percepción del espacio público. La calle deja de ser solamente un lugar de tránsito y empieza a convertirse en escenario de presencia. La plaza deja de ser un vacío entre edificios y empieza a ser un lugar donde se cruza la comunidad, la asociación vecinal, la parroquia activa, el local compartido, el mercado, el colegio, el bar de esquina. Todos esos lugares cotidianos se convierten en nodos de una sociabilidad que va espesándose, y cuanto más espesa se vuelve esa sociabilidad, más evidente resulta que la ciudad no pertenece solo a quienes la diseñaron, financiaron o administraron, sino a quienes la usan, la sufren, la arreglan a pequeña escala, la recorren y la llenan de biografía. Esa reapropiación del espacio urbano es uno de los legados más profundos de la época, porque la ciudad franquista, concebida tantas veces como mecanismo de orden, terminó incubando una idea mucho más inquietante para el régimen, que el derecho a la ciudad no se mendiga eternamente. Se ejerce, se pelea, se arranca, y mientras todo eso ocurre en los barrios y en la vida cotidiana, el decorado general del país también empieza a agrietarse. La modernización económica ya no puede tapar del todo los límites políticos. El consumo ha crecido, sí. Las ciudades se han hecho más densas, más complejas, más modernas a primera vista, sí. Pero precisamente por eso resulta más evidente todo lo que no encaja. La censura pesa más en una sociedad con más circulación de información y de comparaciones. El autoritarismo se vuelve más áspero en un mundo urbano donde la gente ha aprendido a esperar servicios, derechos de facto, capacidad de influencia sobre su entorno. La solemnidad del viejo poder empieza a convivir con una sociedad que ya ha probado otra velocidad histórica y ya no cabe fácilmente en la inmovilidad simbólica de la posguerra, y aquí la narración alcanza una tonalidad casi de vértigo. Porque entendemos que las ciudades españolas no solo se estaban haciendo modernas, se estaban convirtiendo en el terreno donde el propio franquismo empezaba a quedarse viejo, viejo en su lenguaje, viejo en sus reflejos, viejo en su forma de imaginar a la sociedad como algo pasivo, vertical y fácilmente encuadrable. Frente a eso, las metrópolis y las grandes periferias ofrecían un espectáculo completamente distinto. Mezcla, circulación, juventud, consumo, protesta, comparación, deseo, ruido, contaminación, educación masiva, televisión, movilidad, anonimato y también comunidad.
todo a la vez, es decir, exactamente el tipo de complejidad que un régimen rígido administra mal, aunque haya contribuido a producirla, y entonces se entiende el verdadero sentido del título de esta historia. La silenciosa urbanización nunca fue realmente silenciosa. Sonó en los martillos, en las mezcladoras de cemento, en los motores de los autobuses, en las sirenas de fábrica, en las conversaciones de escalera, en los gritos de los niños entre bloques, en la radio del vecino, en el primer televisor del rellano, en el chirrido de los frenos al amanecer, en las reclamaciones por una escuela, en el rumor de una reunión vecinal, en el rugido del tráfico que iba devorando la calle. Fue silenciosa solo para quien no quisiera escucharla de verdad, para quien mirara la ciudad como una suma de edificios y no como una suma de vidas reorganizándose a toda velocidad, porque lo que estaba ocurriendo no era una mejora decorativa, era una metamorfosis total del país, y conviene, justo al final, detener la cámara un instante y mirar hacia atrás. Al principio de esta historia veíamos una niña bajar de un tren y encontrar un futuro que olía mal, que tenía barro en los bordes, que mezclaba fachada y miseria. Ese contraste era real. Después vimos cómo la urgencia de la vivienda, la planificación, la ley, los poblados, los bloques y el crecimiento acelerado empezaban a dar forma física a una nueva España urbana. Más tarde vimos el gran despegue. Migraciones interiores masivas, barrios nacidos a velocidad vertiginosa, nuevas costumbres, consumo, movilidad, la electricidad íntima de la modernidad, entrando por el baño, el grifo, el autobús, la escuela, la ventana del quinto piso. Luego vimos la factura, contaminación, monotonía, trayectos interminables, periferias incompletas, carencias compartidas, desigualdades visibles, y ahora, al final, vemos la consecuencia más profunda de todas. Una ciudad que deja de ser solo un producto del poder y se convierte en un espacio de exigencia, de juicio y de apropiación colectiva. Eso es lo verdaderamente impresionante. Las ciudades españolas del franquismo no solo cambiaron de aspecto, cambiaron de lógica, dejaron de ser, o al menos empezaron a dejar de ser, escenarios fijos donde la vida simplemente ocurría. Se transformaron en máquinas sociales que producían nuevos hábitos, nuevos conflictos, nuevas escalas de deseo y nuevas formas de organización. El bloque de pisos no era solo una solución habitacional, era una fábrica de vecinos. El autobús lleno no era solo transporte, era experiencia compartida de ciudad. El descampado pendiente de urbanizar no era solo un vacío, era una promesa incumplida que podía reunir voluntades. La escuela insuficiente no era solo una carencia, era una pregunta sobre el valor que la ciudad daba a quienes vivían en ella. Todo empezó a significar más, y cuando el espacio urbano empieza a significar más, la política ya no puede limitarse a administrar ladrillo. Hay una imagen final que resume toda la paradoja de esta época con una fuerza casi cruel y casi hermosa al mismo tiempo. Un barrio levantado a toda prisa en los años del gran crecimiento. Al principio, apenas una serie de bloques sobrios, calles sin terminar, polvo, ausencia de árboles, comercios escasos. Después, poco a poco, las cortinas en las ventanas, los geranios en algún balcón, el ultramarinos, la peluquería, la farmacia, los niños ocupando la calle, el autobús ya reconocible por todos, la escuela conquistada, la plaza más o menos ganada, el centro de salud, que tardó demasiado pero llegó, la memoria acumulándose en cada portal. Ese barrio, que pudo ser mirado como periferia anónima, termina convertido en patria cotidiana para miles de personas. Ahí está toda la historia. La modernidad no entró en España solo por los grandes discursos económicos ni por los escaparates del centro. Entró también por esos barrios modestos, tensos, ásperos y llenos de vida, donde la gente aprendió al mismo tiempo a habitar la ciudad y a reclamarla. Y por eso el legado de aquella urbanización sigue siendo tan potente hoy, no solo porque definió el mapa físico de España durante décadas, no solo porque modeló las áreas metropolitanas, la distribución social del espacio, la forma de desplazarse, de consumir, de imaginar el bienestar, sino porque dejó inscrita una verdad muy profunda. Toda ciudad construida deprisa, para resolver urgencias y exhibir eficacia, acaba siendo juzgada por la vida que permite o niega. El hormigón puede imponerse rápido, la dignidad urbana no. Esa se conquista más lentamente. Se pelea, se negocia, se vuelve costumbre,
Y cuando por fin arraiga, transforma el sentido entero del espacio, de modo que la historia de la España urbana bajo Franco no es solo la historia de cómo las ciudades se hicieron modernas, es, más profundamente, la historia de cómo la modernidad urbana desbordó el guión con el que había sido convocada. Se quiso fabricar orden y se fabricó también complejidad. Se quiso alojar población y se crearon comunidades con memoria. Se quiso exhibir progreso y se generaron ciudadanos capaces de medir sus carencias. Se quiso disciplinar el territorio y poco a poco apareció una sociedad que ya no aceptaba tan fácilmente ser tratada como mera masa, a distribuir sobre un plano. Y entonces comprendemos algo fundamental: aquella urbanización fue silenciosa solo en apariencia. En realidad fue un zumbido continuo, profundo, obstinado, que cambió el país desde abajo, empezó entre el barro y el hambre, se vistió de bloque, de carretera, de fábrica, de autobús, de escaparate, de hotel, de periferia, de centro congestionado, prometió alivio, trajo ascenso para millones, repartió también cansancio, desigualdad, contaminación y monotonía, pero por encima de todo fabricó una nueva relación entre la gente y la ciudad, y una vez que esa relación cambió, España ya no pudo volver a ser la misma, porque el futuro que olía a carbón, a zanja abierta y a barro pegado en los zapatos terminó convirtiéndose, con toda su dureza y toda su energía, en el escenario donde millones de personas aprendieron a vivir de otro modo y también, sin saberlo al principio, a exigir otro país.